Hola a todos, soy el Dr. Rubén García Garza y el día de hoy les voy a presentar el capítulo número 20 de nuestro cuaderno de histología para colorear, titulado Órgano de la Visión. Y una de las cosas que me llena de mucho gusto en este capítulo 20, pues es que es el 20 de 20 capítulos que tenemos en nuestro cuaderno. Sin embargo, como ya lo hemos comentado en otros videos, estamos preparando la logística para hacer algunos videos y sobre todo para recopilar algunas de las preguntas que hemos estado haciendo a lo largo de estos 20 videos, que son 5 por capítulo, entonces son 100 preguntas. Vamos a hacerles algunas modificaciones y vamos a fragmentarlas para poder explicarlas un poquito mejor y hacer unos cuantos videos exclusivamente de preguntas de histología. Entonces, así que esperen, pongan en sus comentarios qué les parece, cuál es la idea, o si tienen alguna sugerencia para que nosotros sigamos manteniendo este canal activo. Y bueno, pues el día de hoy entonces empezamos con el órgano de la visión. El ojo se divide en 3 túnicas, a decir, la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa. Esta sería la túnica fibrosa, esto sería la túnica vascular, esto de aquí, y esta sería la túnica nerviosa. Si se fijan, describimos desde afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuáles son los componentes? Una cosa muy importante de estas 3 túnicas es decir cuáles son sus componentes y cuál es la función de ellos. Y bueno, pues lo vamos a comentar a continuación. Uno de ellos es la esclera. La parte de la túnica fibrosa es la esclerótica y la córnea. La esclerótica se define, bueno, es una capa de tejido conectivo muy densa que es la que es responsable de darle el color blanco a los ojos. Es la que le da el blanco a los ojos, es la esclerótica. Está recubriendo todo alrededor, le da protección y se continúa anteriormente con la córnea. En el caso de la córnea, es un abultamiento transparente, ¿sí? Que se encuentra en la parte anterior y que sirve como un lente, el cual está compuesto por varias capas. Son 5 capas. Hay un epitelio hacia afuera, luego una membrana basal, luego el estroma del tejido conectivo y luego otra membrana basal y un epitelio interno, que vamos a describir ya un poquito más a detalle cuando veamos el corte histológico de córnea. Y bueno, pues es una característica muy particular de esta córnea, pues es su forma y además que es pues una estructura transparente, ¿no? Que sirve como un lente, como decíamos en un principio. Interiormente se va a continuar con la túnica vascular, que la túnica vascular se compone de la coroides y se continúa anteriormente hacia los procesos ciliares y el iris, ¿sí? En el caso de esta estructura, pues es una estructura muy vascular. Se caracteriza por tener cierta pigmentación. Es una túnica que está pigmentada y está unida de manera muy laxa, o sea, no está tan adherida, pero sí está unida por una membrana que se llama la membrana de Bruch, que une a la coroides, es esta, con la esclerótica, ¿no? La coroides, como decíamos, es una capa que es muy vascularizada, por eso es parte de la túnica vascular y que pues se integra al tejido conectivo laxo que contiene muchos fibroblastos y obviamente pues vasos sanguíneos. En la parte anterior viene el cuerpo ciliar, que emiten los procesos ciliares, que estos van a sostener al cristalino, ¿verdad? Y en este caso estos procesos ciliares también
tienen una función de formar el humor acuoso. El humor acuoso entonces se produce en los cuerpos ciliares, que es una extensión básicamente que está en la parte interna del ojo y que está a nivel del cristalino, que es lo que decíamos ahorita, ¿no? Que está a nivel del cristalino y se proyectan lo que son los procesos ciliares. Ok. Y luego, acá tenemos hacia más anterior la parte del iris. En el caso del iris, pues es una estructura que es un diafragma, que es contráctil, que es una capa muscular y que entre él, pues esto sería la pupila, ¿no? Entonces el iris se puede contraer o se puede relajar o se puede distender este espacio de la pupila para hacer la contracción o la dilatación, ¿no? Y bueno, y dejar pasar o no dejar pasar la luz, tendríamos que ver qué proceso se está dando, ¿no? Cuando está contraída, cuando está pequeña lo que viene siendo la pupila sería la miosis, y cuando está dilatada pues es la midriasis. Y luego tenemos en la parte más interna, que sería acá, lo que corresponde a la túnica nerviosa. En el caso de la túnica nerviosa, pues está formada por la retina, ¿sí? La retina es una estructura que está formada por muchas capas, son 10 capas y las vamos a nombrar un poquito más adelante, las vamos a ver ya en un corte, pero es ahí donde se refleja pues la luz y bueno, la luz entra y ya se transmite el impulso y luego todo el impulso va por los axones de las diversas neuronas que están por acá y llegan hacia el nervio óptico. En el nervio óptico pues tendríamos una parte que está atravesada de la retina, es decir, donde no hay visión, que es una perforación de la misma por los axones que se están emitiendo para formar el nervio óptico y por aquí, por el medio de ese nervio óptico, pues entran los vasos arteriales, ¿no? Del ojo. Y bueno, pues en esa parte le vamos a llamar el disco óptico, que sería esta parte, y a distancia de 2 discos ópticos, ¿sí? O sea, a 2 discos ópticos está una depresión donde es un área como de mayor visión, y esa área de mayor visión se le denomina la fobia central, ¿sí? Y la fobia central pues es un área de mayor visión de la retina. Entonces aquí tenemos un área sin visión y por acá un área de mayor visión de la misma retina. Y bueno, en toda esta cavidad separada por el cristalino, que debería estar por aquí, tenemos el humor vítreo. Entonces, repasando las estructuras que podemos identificar, pues sería la córnea, la esclerótica, sería el iris, estos serían el cuerpo ciliar, sería la coroides, por aquí estaría la retina, este es el nervio óptico, aquí estaría pues el disco óptico y acá estaría la fobia central. Es lo que podemos identificar aquí, aunque no esté esquematizado, pero en esta parte se le llama el ángulo iridocorneal, que aquí es donde se va a reabsorber el humor acuoso. O sea, el humor acuoso se produce aquí y está circulando en estas dos áreas que ahorita vamos a ver cuando tengamos un esquema del cristalino para definir hasta dónde llega la cámara anterior y la cámara posterior. Y aquí es donde se produce y acá es donde se reabsorbe
el líquido de las cámaras anterior y la cámara posterior, que es el humor acuoso, y pues hay unos conductos, unos pequeños espacios en ese ángulo iridocorneal vasculares, que es el conducto de Schlemm, y ese conducto de Schlemm pues va a ser el responsable de la reabsorción del humor acuoso, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta circulación, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero ya entendimos cuáles son los componentes del ojo, pero también de qué túnica estamos hablando cuando nos referimos a la túnica fibrosa, a la túnica vascular y a la túnica nerviosa. En este corte panorámico de ojo, ahora ya vemos el cristalino aquí, ¿sí? Cosa que no veíamos en el esquema anterior, y podemos empezar a identificar algunas estructuras. Esta sería la córnea. Esto, lo más externo, sería la esclerótica. En este caso, no sé si alcancen a ver por el aumento, se ve esto de aquí, sería la retina, y esto más oscurito que dijimos que era una capa pigmentada, sería básicamente la coroides. Entonces es esclerótica, coroides y retina. Y la coroides se continúa hacia la porción anterior con este que es el cuerpo ciliar, que estos son los procesos ciliares que están sujetando al cristalino. Este sería el iris y esta sería la pupila. Este es el ángulo iridocorneal, donde está el conducto de Schlemm, que es el que comentamos hace unos instantes. Y les iba a comentar acerca de las cámaras. Esta es la cámara anterior. La cámara anterior va desde la parte posterior de la córnea, que sería esta. Va de la parte posterior de la córnea a la parte anterior del iris, que sería este. Esta es la cámara anterior. Y la cámara posterior es la parte posterior del iris y la parte anterior del cristalino. Aquí está muy pegado, pero si lo pudiéramos ver un poquito más para atrás, veríamos un pequeño espacio como este, que sería, esto sería la cámara posterior. Tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces piensan que la cámara posterior es de aquí hasta acá, ¿no? Y la cámara posterior es aquí nada más, en esta parte. Esta es la cámara anterior, esta es la cámara posterior, y posterior al cristalino hasta la retina vendría siendo la cámara vítrea. Entonces tenemos cámara anterior, cámara posterior y cámara vítrea. Y entonces aquí tenemos otras estructuras que ya habíamos visto. Una es este disco óptico, que es donde no hay visión. Si se fijan, aquí no hay fotorreceptores que están en la retina, está perforada. Aquí se ve cómo pasa una arteria. Acuérdense que los vasos pasan por el centro del nervio óptico. Y bueno, a dos discos, aquí se ve un poco mejor la distancia. Un disco, este es el disco, ¿no? 1 a 2, vemos esta depresión que dijimos que era la fobia central. Muy bien. En el cuaderno de histología para colorear podemos ver un corte un poquito más amplio. Aquí lo hicimos con esto. Estos son los párpados, ¿sí? Aquí están los dos párpados. Esto es piel, ¿no? Este es el epitelio plano estratificado queratinizado. Y luego pues algo tejido conectivo, músculo. Y luego por adentro pues un epitelio que sería parte de la conjuntiva, ¿no? Y luego, ahora sí, tenemos aquí, esto sería la córnea, que se continúa con la esclerótica, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había comentado que se unían de manera muy laxa la córnea con la esclerótica y con la retina? Entonces aquí muchas veces en el corte histológico lo que pasa, y que no lo vimos en los cortes anteriores, pero es algo muy común, que en los cortes histológicos se desprenda la retina, o sea, como que la retina salga suelta por esa unión tan laxa que tiene. Entonces este espacio, que es como llamamos un artefacto, pues es algo normal, algo que se puede dar en los cortes histológicos.
En lo personal me ha tocado trabajar algo con ojos en diseños experimentales y sí es un poco batalloso el procesarlos y evitar esta situación del desprendimiento de la retina. Incluso en algunas ocasiones se inyectaban con fijador para tratar de que quedara lo más firme posible y que no se desprendiera, pero es un proceso muy difícil, ¿no? Pero bueno, entonces esta es dijimos que es la córnea, continúa con la esclerótica. Aquí, esta parte de aquí, este es un espacio, ¿no? Ya dijimos, pero esto que está más pegado, un poquito más oscuro, pues sería la parte de la coroides. Y estos los procesos ciliares, este sería el iris, este sería el cristalino y esta sería la retina con la parte del disco óptico, que es lo que podemos ver en este corte histológico que está representado, bueno, pues en el cuaderno de histología para colorear. Y bueno, estoy viendo si nos falta algún elemento. Bueno, nos falta mencionar aquí que sería el ángulo írido corneal. Y bueno, este espacio pues aquí podría ser más grande o más pequeño, sería la pupila, y aquí estaría la cámara anterior, aquí estaría la cámara posterior y esta sería la cámara vítrea. Ahora sí, en los cortes vamos a ver un corte de la córnea. En el caso de la córnea, se está recubierta en su capa externa por un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Y bueno, también vemos que este epitelio es el número 1. Este epitelio plano estratificado se llama pues epitelio corneal, y que descansa sobre una membrana, que es una membrana, como ustedes pueden ver, muy gruesa, muy sobresaliente, y esa membrana recibe el nombre de membrana de Bowman. Por debajo de la membrana hay un estroma, que le llamamos un estroma de tejido conectivo, con presencia de núcleos de fibroblastos, que serían estos que están por aquí. Está compuesto por fibroblastos, y bueno, después en la parte más interna, esto sería la parte interna de la córnea, está una membrana basal no tan grande como la de Bowman, pero sí se ve a simple vista, a simple vista al microscopio, que se llama la membrana de Descemet, y está recubierta en su parte interior por un epitelio plano simple, que en este caso este epitelio plano simple recibe el nombre de endotelio corneal, ¿sí? Es un endotelio corneal. En el caso del cuaderno de histología para colorear, en principio teníamos contemplado que el corte nada más llegara hasta aquí. Entonces, por eso nada más se pide el epitelio plano estratificado no queratinizado, la membrana de Bowman y el estroma. Sin embargo, ya en último momento nos animamos a continuar con esto, que es la membrana de Descemet y el endotelio corneal, así que pues no lo solicitamos estas dos, pero si usted las logra identificar en el cuaderno, pues le sugerimos que le asigne un color y la escriba a un lado del cuadrito donde identificamos estructuras, que para fines prácticos pues es digamos que el objetivo de este cuaderno, que usted mismo aprenda lo que se le está solicitando, pero si puede aportarle más, pues evidentemente siempre será un beneficio para el alumno poder ver más allá de lo que nosotros estamos solicitando incluso. En el cuaderno de histología para colorear vemos esto que decíamos anteriormente, que es el epitelio plano estratificado no queratinizado de la porción externa. Acuérdense, vamos a diferenciar la parte externa de la córnea y la parte interna de la córnea histológicamente por el epitelio que la recubre. En este caso, el externo es plano estratificado no queratinizado y el interno es plano simple. Entonces aquí yo veo un epitelio plano estratificado no queratinizado. Este sería el epitelio corneal, esta sería la membrana de Bowman
Esto sería el estroma con sus fibroblastos. Esta es la membrana de Descemet y el endotelio corneal, ¿sí? En este esquema, vamos a enfocarnos un poquito más en esta área y vamos a repasar un poquito lo que habíamos platicado de las cámaras y bueno, pues esto es una representación de la fobia, ¿se acuerdan de lo que habíamos dicho ahorita? Pero ahorita nos vamos a enfocar en esto. Esta es la córnea, ¿no? Ya la vimos histológicamente. Para ubicarnos, esta parte sería el epitelio plano estratificado no queratinizado. Aquí estaría la membrana de Bowman. Aquí debería estar el estroma. Aquí la membrana de Descemet. Y aquí el endotelio corneal. Es lo que vimos en la imagen anterior. Esto es la cámara anterior, que sería esta. Estos son los cuerpos ciliar, los procesos ciliares y el iris, que dijimos que el iris, su parte anterior del iris, forma parte de la cámara anterior y la parte posterior del iris y al anterior del cristalino forma la cámara posterior y esto sería la cámara vítrea. Y nos vamos a enfocar en esta área que la tenemos aquí a mayor aumento, que sería la córnea. Se continúa con la esclera. Este es el iris, el cuerpo ciliar, los procesos ciliares y el cristalino. Aquí en este ángulo que ya habíamos dicho que es el ángulo iridocorneal, vamos a encontrar pues ese conducto que decíamos anteriormente, que es el conducto de Schlemm, que aquí se produce el humor acuoso y circula por esta parte y acá se reabsorbe, ¿no? Eso es lo que queríamos comentar en esta parte y ver más adelante pues una imagen referente a esto. Ya histológicamente, hasta acá estaría la córnea, ¿sí? Para ubicarnos, aquí estaría la córnea. Esta es la esclerótica. Esta es la cámara anterior. Este es el iris. Este es el cuerpo ciliar con los procesos ciliares. ¿Sí? Aquí están estas prolongaciones. Para acá debe estar, hacia su derecha debe estar el cristalino. Este es un aumento de una de estas secciones. Nada más, está incrustado aquí en esta imagen. Una de las cosas que ya habíamos comentado es la presencia de estos pigmentos, ¿sí? Es melanina y que si se fijan también se concentran mucho en esto que es el iris. En el caso del iris, entre más melanina exista, más oscuros se van a ver los ojos. Entre menos exista, pues van a ser más azules o verdes. Entonces ahí es donde decimos que el iris pues es el responsable del color de los ojos. Es un tejido que está compuesto por tejido conectivo, pero también tejido muscular y que tiene la capacidad de contraerse o dilatarse para hacer más grande o más pequeña la pupila, que estaría hacia su derecha. Y aquí tendríamos el ángulo iridocorneal, perdón, es el ángulo iridocorneal, que aquí estaría la córnea y aquí estaría el iris, ¿no? Aquí debería estar ubicado, aunque no lo vemos así en todo su esplendor, pero el conducto de Schlemm, que son pues de alguna manera algunos vasos que van y reabsorben lo que dijimos acá, que era el humor acuoso. En esta imagen los ubico. Esta es la cámara anterior. Para acá arriba estaría la córnea, ¿sí? Esta sería la pupila para este lado. Y esto que estamos viendo es el iris. Este es el iris, ya dijimos que tiene una parte muy pigmentada, que esto le da o no el color, músculo, tejido conectivo. Este es el iris. Esta sería la cámara anterior y esto pequeño de aquí pues, sería la cámara posterior y esto entonces sería el cristalino. Y en el caso del cristalino es como un lente, ¿sí?
El cristalino es un lente que llamamos biconvexo, es transparente y está localizado directamente atrás de la pupila. Dijimos que esta es la pupila y aquí atrás está el cristalino. Este sirve para enfocar los rayos de luz. Está formado por una cápsula, que es la parte más externa, que es una lámina de entre 10 y 20 micras. Tiene colágena, sobre todo la colágena tipo 4, que ya habíamos comentado en los capítulos iniciales, cuando vimos allá tejido conectivo. Ya habíamos hablado de varios tipos de colágena, 1, 2, 3 y 4. Ya habíamos comentado que la 4 pues era muy abundante en las membranas basales. Una característica que tiene, pues es que si se fijan, esta cápsula está externa como cualquier otra cápsula, pero luego hay un epitelio subcapsular, que es algo que no habíamos comentado en algún otro video, que es un epitelio subcapsular. Solamente está en la parte anterior del cristalino y nosotros podemos identificar esto porque esto sería el iris, y si esto es el iris, pues esta es la parte anterior del cristalino, y aquí encontramos esta parte que está de un epitelio que está profundo a la cápsula, y son células, pues como podemos ver, células cúbicas, ¿sí? Son células cúbicas y que están separando, bueno, a la cápsula. Este sería el epitelio, y ya entramos a las fibras del cristalino, que están por debajo del epitelio subcapsular, y estas pues son, digamos que algunas fibras que tienen una longitud de hasta 7 a 10 micras y que se pueden alargar, se pueden contraer, y cuando las vemos son como de una manera hexagonal, que tienen unas proteínas que les da un índice de refracción, es decir, que la hacen transparente, ¿no? A eso se refiere. Y pues hasta ahí llegamos con la parte del cristalino, que va a estar, ya dijimos que va a estar suspendido por esos procesos ciliares que sostienen al cristalino, y al sostener al cristalino, pues de alguna manera también tienen la capacidad de distenderlo. Hay un ligamento que se llama ligamento suspensorio del cristalino, y que también tiene cierta flexibilidad. Y bueno, atrás del cristalino pues estaría el cuerpo vítreo, que es como un gel, es un gel transparente que está prácticamente atrás del cristalino. Tiene un componente principal de agua, como los geles, ¿no? Y tiene algunos electrolitos. También en la periferia se encuentran algunos macrófagos. Estos macrófagos se llaman hialocitos, o son células del cuerpo vítreo, y que creen que sintetizan colágeno y ácido hialurónico, ¿no? De ahí el nombre de hialocitos. Y bueno, pues hasta aquí tendríamos los componentes del ojo. Aquí repasando: cámara anterior, pupila, iris, la parte pigmentada, músculo, tejido conectivo. Esto sería la cámara posterior, este sería el cristalino, la cápsula, el epitelio del cristalino, que llamamos epitelio subcapsular, y pues sería ya prácticamente las fibras del cristalino. En esta parte es otro corte del cristalino, en donde vemos nuevamente la cápsula del cristalino, el epitelio subcapsular y las fibras del cristalino. Sabemos que estamos en la parte anterior porque podemos ver el epitelio subcapsular, que dijimos solo se presentaba en la parte anterior. Y ahora entramos a la parte, digamos que más extensa, aunque no vamos a ahondar mucho en los componentes, pero vamos a ver que la parte neural pues es obviamente una de las más importantes, pero que depende de las otras, ¿no? Al ser unos lentes, pues al fallar
la córnea, pues ya tenemos problemas ahí al ingreso de la luz y nos vamos a enfocar en explicar pues las capas de la retina y la disposición en la que la estamos viendo. Y pues como sabemos que resulta de repente un poco difícil ubicarnos, sobre todo en los dibujos, pues hicimos este esquemita en donde estamos básicamente respondiendo la actividad de lo que viene siendo el cuaderno de histología para colorear. Entonces, a ver, vamos a ubicarnos en esta parte. Esto sería el humor vítreo, ¿sí? Esta parte sería el humor vítreo, o sea, la parte más interna del ojo, el cuerpo vítreo, y hacia acá estaría la parte más externa. Entonces, esta sería la esclerótica, que es la más externa, que le da lo blanco al ojo, ya habíamos comentado. Y luego sigue la coroides, que es vascular y que está pigmentada, por eso la podemos reconocer. Y luego tenemos la parte más interna, que vendría siendo la retina. Y en el caso de la retina vamos a describir varias capas, que las describimos desde la que está más próxima a la coroides hasta la que llega a la parte interior o a la cámara vítrea. Entonces se tienen que describir desde aquí hasta acá. ¿Cómo las describimos? Bueno, primero ya dijimos esclera, coroides. En el cuaderno de colorear está a partir de la coroides, no aparece la esclerótica. Y luego tenemos entonces un epitelio que llamamos epitelio pigmentario, que como su nombre lo dice, pues se caracteriza por tener células pigmentadas que tienen pues melanina, y que recordemos que la melanina pues absorbe rayos ultravioleta, entre otras cosas, ¿no? Y luego después tenemos una capa que se llama capa de conos y bastones. Los bastones son fotorreceptores que están especializados en la luz tenue, ven lo blanco y negro, y los conos ven lo que viene siendo los colores, o sea, la luz más brillante y color, que son fotorreceptores que tenemos ahí. Y luego tenemos la membrana limitante externa, que vendría estando entre la capa de conos y bastones y la capa nuclear externa. Ahí tendremos la membrana limitante externa. Dice, realmente pues es una región de zonas adherentes, no realmente es una membrana como tal, sino son uniones que unen a células que se llaman células de Müller, que son como células de la neuroglia, son como células modificadas. ¿Se acuerdan de las células de la microglia que habíamos visto? Astrocitos, oligodendrocitos, son células de la neuroglia modificada, y estas se unen o están haciendo un intersticio de segmentos con los conos y los bastones, ¿no? Son como un tipo de unión que está ahí separando. Y bueno, pues la capa, esa membrana limitante, pues como decimos, no es realmente una membrana, y lo vamos a denotar por lo que sigue, porque luego sigue una capa que se llama una capa nuclear externa, y esta capa nuclear externa está conformada por los núcleos de los conos y los bastones, ¿sí? Entonces, obviamente no puede haber una membrana aquí, porque digamos que de alguna manera estos es parte de la misma célula, pero acá están concentrados los núcleos de los conos y los bastones, ¿sí? Entonces esto básicamente nada más es un tipo de unión que está formando la membrana limitante externa. Y luego tenemos la capa plexiforme externa, que la capa plexiforme externa es una capa donde hay
sinapsis que llamamos sinapsis axodendríticas, es decir, entre un axón y una dendrita que está entre las células fotorreceptores, o sea, los conos, los bastones, y las células que llamamos bipolares y células horizontales. Esa sería la capa plexiforme externa. Y luego tenemos la capa nuclear interna. La capa nuclear interna, que vendría siendo esta, y aquí también en el cuaderno para colorear, son núcleos de las células bipolares, células horizontales, células amácrinas y de Müller, que están formando ahora esa capa nuclear interna. Y que también cabe mencionar pues que entre estas células pues hay neuronas bipolares. Acuérdense que las neuronas bipolares, cuando habíamos hablado en el sistema nervioso, los diferentes tipos de neuronas, las neuronas bipolares pues se localizan en los órganos de los sentidos. Es una característica que pudiéramos observar. Y luego tenemos la capa plexiforme interna, que son prolongaciones de células amácrinas, bipolares y ganglionares, ¿sí? Y también en este sitio hay sinapsis, como las que comentábamos acá, que son sinapsis axodendríticas. Tenemos otra capa, que es la capa de células ganglionares. Estas son células multipolares grandes, que son células ganglionares, y que los axones de estas se pasan al encéfalo. Son una capa de unas neuronas o células que son un poquito más ovaladas, más grandes, como estas, que son las que llamamos células ganglionares, y luego todo esto converge en esta capa que se llama capa de fibras del nervio óptico, que son todas las fibras neurales que están formadas por unos axones que son en este momento no mielinizados, ¿sí? Y que forman una capa donde va a venir todas estas fibras, después van a converger en un punto que sería en el disco óptico que habíamos visto, para perforar, para unirse ahí, converger en toda la retina y luego perforar la esclera o perforar la esclerótica, formando pues obviamente el nervio óptico. Y por último tenemos la membrana limitante interna, que la membrana limitante interna se supone que son algunas láminas basilares de las células de Müller. Esas son las capas que nosotros tenemos en la retina. Entonces empezamos con el epitelio pigmentario, y luego la capa de conos y bastones, la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, plexiforme interna, células ganglionares, capa de fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna. Esas son las capas de la retina. Está de más decir que en el cuaderno de histología para colorear pues están ya señaladas, identificadas aquí en esta imagen, y podemos seguir este mismo esquema para agregar los colores que nos solicita dicho cuaderno. Esto es algo que les comentaba hace un minuto, que esta es la retina, ya la podemos identificar por estas capas, ¿no? Es algo muy, muy notorio. Aquí esto sería la coroides y esto sería la esclera, ¿no? Esclera, coroides, retina. Y aquí vemos algo que ya habíamos mencionado, que esta sería la capa de las fibras del nervio óptico, y esta capa de fibras del nervio óptico pues perforan hasta la esclera para formar obviamente el nervio óptico. Estos son axones no mielinizados, y para hasta esta área pues ya empezaríamos a ver ya áreas de mielinización del nervio óptico, que ya dijimos que también, aunque aquí no se ve en el corte, pero por el centro pues pasarían los vasos sanguíneos.
Bueno, pues hemos llegado a la sección de preguntas de repaso. La dinámica sigue siendo la misma de los 19 capítulos anteriores y vamos a iniciar con estas preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿cuál de las siguientes estructuras es un disco biconvexo que separa la cámara posterior de la vítrea? Y la respuesta correcta sería la letra C. La letra C está señalando al cristalino, que precisamente es un disco biconvexo y que separa esto que es la cámara posterior de todo esto que es la cámara vítrea. La número 2 dice: ¿cuál de las siguientes estructuras corresponde a la membrana de Bowman? Y la respuesta es la letra B. La letra B nos está señalando a la membrana de Bowman. La letra A nos señala el epitelio corneal, que es plano estratificado no queratinizado, que es la parte más externa. La membrana de Bowman es la que está debajo de este epitelio. Este sería el estroma, esta es la membrana de Descemet, y acá que no está señalado, pero este sería el endotelio corneal. Esa es la parte más interna de la córnea. La número 3. ¿Cuál de los siguientes esquemas ejemplifica a los componentes de la túnica vascular? Y la respuesta es la letra B. La letra A nos está señalando los componentes de la túnica fibrosa, la B de la túnica vascular, que serían estos, y la C de la túnica nerviosa. La número 4. ¿Cuál de las siguientes estructuras contiene la membrana de Descemet? Y la respuesta es la letra A. La letra A está señalando a la córnea y, como mencionamos en un par de preguntas atrás, la parte más interna que está con el endotelio corneal es la membrana de Descemet y están en la córnea. Por último tenemos la número 5, que dice: ¿cuál es la función de la estructura señalada? Y la respuesta es la letra C: contraer y dilatar la pupila. Lo que nos está señalando aquí es el iris, que también es el responsable del color de los ojos, como lo que habíamos comentado en la cuestión de la melanina que contiene esa parte pigmentada que se encuentra ahí en el iris. Y bueno, les recomiendo que, por ejemplo, en una pregunta como esta, como de este tipo, ustedes mismos digan: bueno, ¿qué tendría que estar señalando para que la respuesta sea la A? O sea, ¿quién produce el humor acuoso? ¿O dónde se produce? ¿O dónde estaría señalando para que la respuesta fuera B? Reabsorber el humor acuoso. La letra C es la que estamos viendo. ¿Y qué debería de estar señalando para que la respuesta sea la fotorrecepción? Y así, en lugar de tener una pregunta, pues tendríamos 4 preguntas sobre una misma imagen, puesto que la flechita pues puede cambiar aquí, o puede cambiar a esta área, o puede cambiar aquí, puede cambiar a la parte externa, puede cambiar a la parte interna, y pues ya la respuesta puede ser diferente. Entonces esperamos que esto les sirva y que sigan estudiando como lo han hecho hasta ahora, o mucho mejor, esta materia tan interesante que es histología. Y bueno, pues me despido de ustedes. Este es el capítulo número 20 y pues me emociona mucho que hayamos llegado hasta aquí. Créanme que no ha sido tan fácil en cuestión de tiempos, en cuestión de prisas, la premura, y gracias a Dios y a ustedes que tuvimos una buena aceptación en cuanto a los videos y que nos han ido pidiendo cada vez más videos en esta sección, y pues al final del día pues nos vimos en la necesidad de hacerlos de una manera más ágil de la que teníamos planeada,
y pues eso nos llena de mucho gusto, pero también nos dio un trabajo excepcional y esperamos que lo hayamos hecho con la calidad que se merecen y que ustedes puedan sacarle el mejor provecho a este material que les empezamos a ofrecer como una promoción de uno de nuestros libros, que es el cuaderno de histología para colorear. Tenemos otro que es el manual de histología para el laboratorio, y esperamos que si tienen la oportunidad de conocerlo pues lo hagan. Y bueno, me despido también aprovechando este capítulo 20, que normalmente en esta diapositiva no digo nada, pero quiero agradecer a Jorge, a Bernie, a Nef, a Roberto Neftalí, a Andrea Meave, a Eduardo Rosales, que es un pasante del servicio social, a Madaí, que es instructora, junto con Jorge, Roberto y Andrea, aunque en escuelas diferentes, y que son aquellos que nos han ayudado bastante en hacer algunas de las presentaciones. Ellos entregan presentaciones, posteriormente yo las reviso, las completo con las imágenes del cuaderno para colorear, que las imágenes del cuaderno para colorear las hizo Ángel Lara, que ahora es para este año 2019 pues es residente de cirugía, un excelente médico y artista que nos ayudó con todos los dibujos de los 160 dibujos hechos a mano del cuaderno para colorear, incluyendo las portadas. Y pues también Alfonso, que fue quien me convenció básicamente de hacer estos videos y que pudiéramos compartirles a todos ustedes. Me dijo un par de veces y que si por qué no hacía videos, y por qué si explicaba bien, que si a lo mejor a los muchachos les iba a gustar, pero la cuestión del tiempo no nos permitía hacerlo de una manera ya formal, y hasta que me convenció y pues lo comprometí a que si quería que hiciéramos videos, bueno, pues que él me ayudara en la edición y que me ayudara con lo que se necesitaba para el video, y así se ha comprometido, y bastante trabajo que le agregamos a él, porque la edición pues no es nada fácil. El tiempo, las computadoras tardan mucho en grabar los videos, etcétera, y regrabar otra vez ya con la música, que también estuvo a cargo de él. Por cierto, la música que ustedes escuchan al principio y al final de los videos pues es grabada por Alfonso, tocada y grabada por él. Y bueno, pues le agradecemos mucho a él y a todos los muchachos que nos ayudaron en esta serie de video, y a todos ustedes, porque sin ustedes pues no hubiera habido respuesta, pues no hubiéramos seguido grabando este tipo de videos. Muchas gracias, y pues esperamos seguir subiendo videos a este canal. Dr. Rubén García Garza, suscríbanse, denle like y los invitamos a seguir viéndonos. Muchas gracias.